¿Hay algún hermano que nos esté visitando el día de hoy? Él, ¿cómo se llama? ¿Ah? Eliezer. Me voy con el segundo, Eliezer. ¿Alguien más, hermano? Bueno, ¿verdad? Como es una práctica y es algo pues muy bueno que nosotros hacemos en esta iglesia, pues, de darle la bienvenida a aquellas personas que nos visitan, pues, ¿cómo le decimos, verdad? La iglesia central a nuestro hermano Eliezer. Bienvenido y que el Señor le bendiga, ¿verdad? Damos gloria a Dios. Grande es su nombre. Gracias, Señor, te damos por todo lo que tú has hecho en esta noche, Dios. Gracias por los vasos que tú has usado, Dios. Gracias, Señor, porque todo se ha hecho con el único propósito de darte la gloria a ti, Señor. Padre, ahora nos disponemos a estudiar y escudriñar tu santa y bendita palabra, Dios. Ayúdame, Señor, dame sabiduría. Ábreme el entendimiento, Padre, para que pueda escudriñar las profundidades y los misterios de tu palabra, Señor. Espíritu Santo, guíame y toma el control de mi mente, mi ser y de todas mis emociones. Ahora, Dios, desde ya te doy la gloria y la honra, Señor, por cada servicio que tú das, Señor, por cada cosa que tú haces, Señor, porque tu nombre es grande y para siempre es tu misericordia. Ato y reprendo toda fuerza contraria que se quiera oponer a tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Reprendo todo aquello que no provenga de ti, Dios, y que solo tu presencia, Espíritu Santo, se mueve en este lugar para la gloria y honra del nombre de Jesús de Nazaret, Salvador y Señor nuestro. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Hoy vamos a hablar acerca de algunos atributos de Dios. Muchas veces hablamos de la omnipotencia, la omnipresencia, la omnisciencia de Dios, pero realmente sabemos qué significa eso. Si yo le hago una pregunta a ustedes cuando les digo, ¿qué es la omnipotencia de Dios? ¿Qué ustedes me responderían? Para Él no hay nada imposible, dice el hermano, ¿verdad? Entonces, cuando vayan a hablar, ¿verdad? Levantan su mano para que el hermano llegue ahí con el micrófono, ¿verdad? Todo es posible. ¿Alguien más? Es importante entender esto, hermano, porque muchas veces decimos, ¿verdad? Tenemos un Dios omnipotente, tenemos un Dios omnipresente, pero realmente sabemos lo que estamos diciendo. ¿Sabemos eso? Sí. El poder de Él. Algo que está fuera, ¿verdad? Dice el hermano, de la tierra, algo que está más allá del conocimiento humano. Bien, voy a hacer una pregunta. No es tan simple, pero al final, a la luz de la palabra, le vamos a encontrar la respuesta. ¿Puede Dios crear una roca? Quiero que se concentren solo en la omnipotencia. No nos metamos en los otros atributos. ¿Oyeron? Por favor. Vamos a concentrarnos en ese atributo nada más, la omnipotencia. Fíjense bien en la pregunta que voy a hacer.
¿Puede Dios crear una roca tan grande que no la pueda mover? Hace calor. Voy a repetir la pregunta. ¿Puede Dios crear una roca tan grande que no la pueda mover? No, no, porque omnipotente todo lo puede, para él no hay nada imposible. Él la puede ser inmensa a como es el mundo y la puede mover si a él le da la gana. Por eso es la unisciencia. El omnipotente hace todo posible. Unipresente está presente en todo. Unisciente hace como le da la gana. Omnipotencia. Bueno, ok. Dice la hermana que no. ¿O que sí? Que sí dijo. ¿Ah? Ok. ¿Alguien más? Repito la pregunta, ¿verdad? ¿Puede Dios crear una roca tan grande que no la pueda mover? Entonces usted cree que sí. ¿Puede hacer una roca tan grande que no la pueda mover? No, la pregunta es esta. Fíjense bien, entiendan bien la pregunta. ¿Puede Dios crear una roca tan grande que no la pueda mover? Ahí la hermana, ¿verdad? Después vamos a aterrizar en Mi nombre es Paula la Dávila. definición de omnipotencia, hermano. Mi nombre es Paula Dávila. Yo sí creo en Cristo porque una muchacha que se quiso suicidar en estos días, gracias a Dios y la honra de Dios, que yo tenía que dar el testimonio aquí el sábado, pero como yo no pude venir el sábado porque andaba fuera de Managua, entonces yo sí creo en él porque la muchacha, gracias a Dios, ella ya está trabajando y tenía muchos problemas con su marido y todo. Yo le dije que se los pusiera en las manos del Señor porque el pastor Linarte, él oró por ella. Esa mujer tenía una sofocación de muerte, de cizaña, de todo. Pero hoy le doy gracias a Dios que esa mujer ahorita está trabajando y todo le está poniendo en la mano del Señor. Entonces, ella está creyendo en la mano del Señor. Ella no se está dejando por el enemigo que ella quiera decir. Entonces, yo creo en su palabra. Amén, amén. Bueno, ella cree en su palabra. Dios le bendiga, hermano. Mateo 28, 18 dice, todo poder me es dado. Amén. Hablando Jesucristo. Su pregunta es que si Dios puede crear una roca tan grande que no la pueda mover, ¿quién? ¿Dios, los hombres o el diablo? ¿A quién se refiere? Porque lo que no entendemos es la pregunta, hermano. Hay que escuchar bien la pregunta, ¿verdad? Para poder dar una buena respuesta. Esta Amén. pregunta la he repetido 3 veces y la voy a repetir una 4ª vez. Por favor. ¿Puede Dios crear una roca tan grande que no la pueda mover? Hermano, sí. La roca que yo conozco se llama Cristo y es la roca más grande que tiene por estrado de sus pies el mismo cielo. Y la roca es Cristo. O sea que
es imposible la pregunta que usted hace, ¿en qué planeta la va a poner? Porque si la misma tierra que fue creada por Dios gira sobre su eje por su misericordia, porque Dios permite que se mueva, así que no hay nada imposible para Dios. Él mismo puede crear lo que sea y Él mismo lo puede destruir porque Él es Dios. Esa es su deidad, ese es su poder y a Él nadie lo puede cuestionar. ¿Y a su nombre? Perfecto. Todas las respuestas son bienvenidas, pero a la luz de la palabra vamos a ver esto, ¿verdad? Bien. Si decimos que sí, entonces estamos diciendo que Dios no puede mover la roca. ¿Ya? Porque fíjense bien la pregunta que estamos haciendo. Si decimos que no, entonces estamos diciendo que Dios no puede construir dicha roca. Entonces, es un dilema algo disfuncional en el campo de la teología. El dilema supone, este dilema de esta pregunta supone que la omnipotencia de Dios significa que Dios puede hacer cualquier cosa. Pero no es así. No es así. Ahora les voy a explicar por qué. La omnipotencia no significa que Dios pueda hacer cualquier cosa. Voy a explicarlo. La Biblia no señala varias cosas que Dios no puede hacer. Número uno, Dios no puede mentir. ¿O sí puede Dios mentir? Entonces no todas las cosas las puede hacer Dios. ¿Puede morir Dios? No puede morir. Su misma naturaleza no le permite. No todas las cosas puede hacer Dios. No puede ser eterno y a la vez haber sido creado. No puede ser eterno y a la misma vez ser creado. Los ángeles son creación de Dios. El universo es creación de Dios. Todo lo que vemos a nuestro alrededor es obra de sus manos. Entonces, la omnipotencia es o significa que Dios tiene el poder sobre su creación. Eso es omnipotencia, que Dios tiene el poder sobre su creación. Él tiene el poder sobre el diablo porque Él lo creó, no lo creó diablo. Porque lo que Dios hace es bueno. Él lo hizo bueno, recto, perfecto, pero Él optó por rebelarse ante su creador. Pero Dios lo hizo bueno. Y lo que Dios hace es bueno. No hay ninguna parte de la creación fuera del alcance del control soberano de Dios. No hay nada en este universo que esté fuera de control y que no esté al alcance de la mano de Dios. Todo está bajo el control y el dominio de Dios. Aún el diablo está en sus manos. La respuesta a este dilema es no. Es no. ¿Por qué?
Dios no puede construir una roca tan grande, imposible de mover, porque si Dios construyera dicha roca, estaría creando algo sobre lo que no podría ejercer su poder. Y estaría esto destruyendo su propia omnipotencia, porque es el poder de Dios sobre su creación. Entonces, esta roca, si Él la crea, Él la puede mover, la puede deshacer y la puede volver a hacer. Entonces, omnipotencia es el poder absoluto y soberano de Dios sobre su creación. Eso es omnipotencia. No es que Dios puede hacer todas las cosas. No, ya lo vimos aquí. Dios no puede mentir. Dios no puede ir en contra de su misma naturaleza. Ahí estamos claros. Pasemos a otro. Dios desplegó su poder al crear el universo. De eso estamos claros, que fue Dios quien creó el universo. Otra forma de demostrar su poder, ¿dónde lo vemos? Otro ejemplo. Fue en los inicios. En el Éxodo. ¿Recuerdan? Dios manifestó su poder sobre su creación. Demostró su poder en la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Dice la Escritura que Dios le levantó en el poder de Dios, de su Espíritu. Ahí podemos ver la manifestación de Dios, su poder absoluto sobre la creación. Ninguna parte o molécula de su creación puede frustrar los planes futuros de Dios. Nada. Aunque el diablo y sus demonios se levanten y se opongan contra los poderes de Dios y sus propósitos, al final no pueden detener el avance de sus propósitos. Ustedes saben lo que pasó con el niño Jesús cuando vino el Salvador del mundo. Satanás se opuso, trató de quitarle la vida al niño, pero aún así, al final Dios manifestó su poder, aún con toda la oposición que hubo de la clase religiosa de ese momento, aún los enemigos que trataban de destruir a Jesús, de quitarle la vida. Al final Dios cumplió su propósito. ¿Por qué? Porque Él es quien tiene toda autoridad y poder sobre su creación. Nadie puede detener eso, aún ni el diablo. Entonces no hay poder que supere el poder del Dios Todopoderoso. En resumen, para terminar esta parte de la omnipotencia, debemos de estar claro que la omnipotencia se refiere al poder, la autoridad y el control soberano que Dios ejerce sobre su creación. Si algo no puede ejercer control, es porque no es parte de Dios. Pero Dios siempre ejerce control sobre lo que es parte de su creación. No existe nada en el universo que pueda desbaratar los planes de Dios. No existe. Miren lo que dice Génesis 17:1. Y siendo Abraham de edad de 99 años, el Señor se le apareció y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso,
anda delante de mí y sé perfecto. Cuando no había probabilidad de alguna de que este hombre pudiera engendrar o fecundar la matriz de Sara, aún Dios, aún así, Él pudo hacer ese milagro. ¿Por qué? Porque Dios lo creó a Él. Y Él tenía el poder para hacerlo. Porque dice la Escritura que para Dios no hay nada imposible. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Lo que es imposible humanamente, no hay forma de que eso pudiera darse luz, o sea, que pudiera dar un resultado positivo, la unión de un hombre ya pasado de edad, como también Sara. No había probabilidad alguna, pero para Dios no hay nada imposible. Salmo 115:3, hablando de la omnipotencia de Dios. Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Nuestro Dios está en los cielos y todo lo que Él quiso ha hecho. Hasta ahí. ¿Quedamos claros con la parte de ese atributo o la definición de ese atributo de omnipotencia? ¿Ah? ¿O todos quedaron claros o nadie entendió? En el concepto del atributo de la omnipotencia, Si tenemos un Dios que es un Dios de creación, no puedo imaginar que no hay nada, absolutamente nada, que no haya sido creado por Él. así es. Todo lo que existe ha sido creado por Él. Entonces, si Y Él ejerce ese poder sobre su creación. Amén. Sí, pero eso significa que haría algo que no sea bajo su creación, y eso no lo puedo entender. No existe nada que no esté bajo el control de Dios. Por eso. Todo lo que nosotros vemos es obra de sus manos. El universo, los ángeles, todo es obra de su mano. No existe, no hay nada que no ha sido creado por Dios. Entonces, ahí ¿dónde está? ¿Dónde es que está lo que no está claro? La omnipotencia que no permita a Él de tener el control si no es de su creación, porque Él es el dueño y el creador universal. Así es ahí es. que me quedo corto. Entonces, cuando decimos que Él es omnipotente y Él tiene poder sobre su creación, aún sobre el diablo Él tiene poder. Él tiene control de Él. Porque si nosotros nos vamos a Job, ¿se acuerdan cuando Él vino y pidió a Job para ser zarandeado, para ser probado? Dios se lo permitió, pero le puso un límite. Amén. Y él no podía traspasar el límite que su creador había establecido, porque él es creación de Dios y está sujeto a esa autoridad. Gracias. Vamos a la omnipresencia de Dios. Otro atributo, omnipresencia de Dios. Perdón, hermano Javier, pero es que la verdad que uno a veces queda como impresionado de ciertas cosas. Lucas 1:37 dice, porque nada hay imposible para Dios. Si vamos a hablar de las creaciones de Dios, sería como dudar de la sabiduría de Dios. Entonces, decir que Dios va a hacer algo en lo cual
él mismo va a darle oportunidad al diablo de que el diablo diga, ¿te fijas, Dios? Vos hiciste algo que no podés hacer. Casi Y- no, y- no, y es- no le entiendo lo que dice. Es que ese es el asunto. Ahí está mejor. Mire, vuelvo y explico. Dios no puede hacer algo en lo cual va a quedar en tela de duda su poder. Estaríamos dudando de la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios no se puede ni siquiera poner en tela de duda. No estamos Sí, hablando. sí, en Lucas, mire, es que- concentrémonos solo en el atributo de En el omnipotencia. atributo, estamos En eso, hablando- no nos metamos en otra cosa. Por eso Porque estamos hablando eso lo vamos a ver después. de la omnipotencia. Ya, en la pregunta, hermano. Porque usted dice, Dios va a ser una roca que Él no pueda mover. Eso primero se mira con malicia, la pregunta, para que nosotros quedemos desestabilizados. Perdone que se lo diga, hermano. Pero yo creo que Lucas 1:37 habla que no hay nada imposible para Dios. Solo le puedo responder bíblicamente. No, Lucas 1:37, no hay nada imposible para Dios, hablando de su creación. estamos hablando del concepto de omnipotencia, ¿verdad? La pregunta fue para que llegáramos y aterrizáramos en el concepto de omnipotencia, hermano. Porque si dicen, muchas personas dicen Dios es omnipotente, Dios todo lo puede, entonces Dios puede mentir también, Muy buenas noches, hermanos. Que ¿verdad? el Señor Y le no es bendiga. así. Sí, Muy buenas noches. La diferencia de la pregunta que usted ha hecho, o sea, yo le he entendido totalmente, ¿verdad? Tal vez en la manera que lo he explicado, tal vez la gente se ha confundido probablemente. O sea, usted está diciendo de que Dios puede crear algo de lo que no pueda mover, claro que sí. O sea, usted está diciendo eso y la pregunta es no. Amén, porque Dios ejerce su poder sobre lo que Él ha creado. La gente está entendiendo, o sea, de que usted está dando a entender que hay otra persona que crea. Cuando usted está explicando de que Dios ejerce su poder sobre su creación, entonces la gente está entendiendo de que hay otra persona que crea. O sea, la pregunta que usted, o sea, lo que usted podría decirle para que ellos tal vez puedan entender un poco más mejor, o sea, Dios ejerce su poder sobre todas las cosas que Él ha creado, sobre todas las cosas, porque todas las cosas Él ha creado. La gente ha entendido de que hay otra persona que crea. Usted está dando a entender y analizando de que solo hay una persona que crea, que es Dios, y Él ejerce su poder sobre todas esas cosas. Yo le entiendo totalmente y tal vez en eso es que no le entienden ellos. bien, lo que estábamos diciendo y para recalcar en eso, ¿verdad? Es que la omnipotencia significa que Dios tiene el poder sobre su creación. Es correcto, sí, usted Él está tiene el explicando poder eso. sobre su creación. Sobre su creación, correcto. También dije que la omnipotencia no es o no significa que Dios puede hacer cualquier cosa, ¿verdad? Correcto, yo le entiendo totalmente. No puede en eso. hacer cualquier cosa. ¿Por qué? Porque la Biblia nos señala varias cosas, que Dios no puede mentir. Así es, Ya, Dios no puede dejar de ser eterno. así es. Ya, entonces, el término de omnipotencia es el poder y la autoridad de Dios sobre su creación. Es correcto, sobre todo lo que Él crea, Él tiene todo lo ha autoridad. creado, el universo, el diablo, los ángeles, los demonios, todo, ¿verdad? Entonces, ahí no hay donde perderse. Omnipresencia de Dios. Vamos a dividir las partículas, ¿verdad? Omni significa todo. Potencia, poder. Entonces, si la unimos las dos, sería todo poder. Para que estemos claros, ¿verdad? ¿Qué significa omnipotencia? Omni, todo, potencia, poder. Vamos a ver el siguiente atributo. Omnipresencia de Dios. Omni, todo, presencia, que Él puede estar en todo lugar, ¿verdad? Ese es un atributo que es bastante
simple, no es tan complejo de poder interpretar, ¿verdad? Omnipresencia de Dios. ¿Cuántos saben y dominan qué es omnipresencia de Dios? Solo un hermano. El pueblo que ama a su Dios se esforzará en conocerle y entenderle. Vuelvo a hacer la pregunta. ¿Cuántos hermanos saben qué es omnipresencia de Dios? Sin miedo, hermano, sin miedo. Aquí el único que es perfecto y no se puede equivocar es su palabra. De ahí todo lo demás es cuestionable. Pero su palabra no es cuestionable y es perfecta y cabal. No hay vuelta a Dios ahí. Entonces, dice, la omnipresencia de Dios quiere decir que su presencia está en todo lugar. Su presencia está en todo lugar. Como espíritu, porque Dios es espíritu. ¿Verdad? La Biblia lo dice, que Dios es espíritu. Dios no ocupa ningún lugar en el sentido de los objetos físicos que ocupan el espacio. Si yo pongo esta botella ahí, en el espacio, ella ocupa un lugar. Ocupa un lugar. Sin embargo, Dios es espíritu. Él no ocupa y Él trasciende el espacio y el tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Que tan pronto está un hermano conectado con Dios en China, un hermano conectado en Nueva York, otro hermano conectado en la Patagonia, en Chile, y otro hermano conectado aquí en Nicaragua, ambos y todos van a sentir la plenitud de la presencia de Dios al mismo tiempo. Porque Él trasciende el espacio y el tiempo. Un atributo que solo Dios lo tiene. El diablo no tiene ese atributo. El diablo no puede estar en el mismo lugar a la misma vez. Por eso él trabaja con jerarquías de demonios, los cuales envía a diferentes regiones para cumplir sus propósitos y sus planes. Pero eso lo dice Efesios 6, de la jerarquía de los demonios. Estar en la presencia de Dios inmediatamente nos traspasa el umbral a otra dimensión. ¿Y qué es lo que nos traspasa ese umbral de esa otra dimensión? Fíjense bien, cuando nosotros estamos orando, estamos en un plano físico, pero al usted conectarse con Dios a través de un medio, usted va a traspasar a otro umbral, usted va a traspasar a otro nivel, que no es físico, es espiritual. Pero ¿cómo traspasamos ese umbral? ¿A través de qué? A través de la oración. Cuando usted ora,
Usted traspasa a otro nivel, a otro plano espiritual. Para que se dé una idea más clara de esto, váyase a la oración que hizo Daniel de los 21 días. Él oró en un plano físico, pero en el espacio, en los cielos, se libraba una guerra espiritual que no estaba al alcance de su entendimiento hasta que el ángel se lo aclaró de cómo era la situación. Pero fue a través de la oración que logró traspasar a ese umbral o a esa otra dimensión. Siempre podemos estar seguros de la atención exclusiva de Dios. ¿Qué significa esto? Que si usted quiere hablar con Dios, usted no tiene que pedir alguna cita o hacer una fila. Hoy, por mucho que nosotros querramos, aun aunque usted vaya a pagar algunos de los servicios básicos como el agua y la luz, ¿verdad? Que los interesados deberían de ser ellos. Usted no debería de hacer cola, pero usted tiene que hacer fila para pagar ese servicio. Si usted quiere ir a comprar algo, tiene que hacer fila para adquirir ese servicio o ese bien. En Dios y con el poder que Él tiene exclusividad en sus hijos. ¿En qué sentido? Desde el momento que usted se postra ahí a orar a Dios, usted no necesita esperar una cita o que un ángel le diga: mira, espérate, que ahorita Dios está atendiendo a unos 1.000 millones de casos. Así que tú eres el número tal. Vuelve mañana, porque Dios no te puede atender. No, hermano, no es así. Dios está ahí presto para escucharte a ti ahorita mismo, e inmediatamente también está escuchando al que está en China, está escuchando al que está en Rusia, está escuchando al que está en cualquier parte del mundo, porque Él tiene presencia en todo lugar, momento y espacio. Esa es la grandeza de nuestro Dios. Está ahí. Si a veces no vamos a Dios porque no queremos, pero Él está ahí presto para escuchar nuestra oración. Es más, no se demora ni una semana ni 2 días. No, inmediatamente que usted te postra a orar, inmediatamente Dios escucha tu oración. ¿A los cuántos días llegó la oración de Daniel a Dios? La Escritura dice que desde el primer día fue escuchada su oración. Pero había una guerra en el espacio que impedía que descendiera esa respuesta. Por eso es que la Escritura dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, demonios que se mueven en las regiones celestes. Ahí están moviéndose, impidiendo de que esa respuesta venga a usted. Pero no hay nada imposible que pueda detener el avance de la obra de Dios. No hay nada. No hay diablo ni demonio que pueda detener a Dios. También con este atributo nadie puede esconderse de Dios. Como es omnipresencia, está en todo lugar, ¿verdad? Nadie puede esconderse.
Algunas personas creen, bueno, lo voy a hacer aquí en lo secreto, nadie me verá, pero no, aunque hayan ¿cuánto es la población mundial actualmente? 6.000 millones, hemos subido 1.000 millones entonces, porque hace algún tiempo escuché 5.000 y pico, hemos subido 6.000 millones, 6.000 millones de habitantes en esta tierra, está más que poblada la tierra, más que poblada está. Pero aunque sean 6.000 millones, de todos esos 6.000 millones, Dios tiene control de cada uno de sus movimientos. Porque muchas personas podrían pensar, no, son 6.000 millones, tal vez ni me está poniendo caso a mí. No, el poder de Dios trasciende más allá de nuestra imaginación, hermano. Veamos una parte bíblica de la cual David habla acerca de este atributo de Dios. Está en Salmo 139, del versículo 7 al 10. Empieza el salmista con una pregunta: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, ahí estás tú. Si en el Seol hiciera mi estrado, aún en las profundidades de la tierra, he aquí, ahí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. No hay lugar donde no esté la presencia de Dios. La omnisciencia de Dios. ¿Estamos claros ahí con la omnipresencia? ¿Ah? Bien. Omnisciencia de Dios. Omni, todo. Ciencia, conocimiento, sabiduría. La omnisciencia significa todo conocimiento. Es un término que solo puede ser aplicado a Dios, el único que tiene todo el conocimiento. Nunca aprende nada ni adquiere nuevo conocimiento. Nunca adquiere nada ni aprende nuevos conocimientos, porque el futuro y el pasado Él los conoce. Aun cuando nosotros estábamos en la edad de piedra, tratando de describir lo que nosotros mirábamos en nuestro alrededor, ya Dios sabía de que el hombre iba a construir la computadora al final de los tiempos. Y aún en Daniel lo dice, capítulo 12, en los postreros días la ciencia aumentaría. El futuro, el pasado y el presente le son completamente conocidos. Cuando hubo la destrucción, ¿verdad? O el atentado a las Torres Gemelas, fue algo que estaba en el conocimiento de Dios, ya Dios lo sabía. Aún lo que va a ocurrir, ya Dios lo sabe. No hay nada que pueda tomar por sorpresa a Dios.
La omnisciencia de Dios asimismo proviene de su omnipotencia. Fíjense bien esto. La omnisciencia proviene de su omnipotencia. ¿Por qué? Como Dios conoce todas las cosas, porque Él las ha creado, por su voluntad existen. ¿Ya? Como Él las ha creado, Él las conoce. ¿Las creó cómo? Con su omnipotencia. Y las formó con su omnisciencia. Sería imposible que Dios controlara todo si no conociera todo. Sería imposible que Dios controlara todo si Dios no conociera todo. Aún el futuro está en la mano de Dios. Es más, todo lo que está escrito allí, en el último libro de la Biblia, en Apocalipsis, todo eso se va a cumplir al pie de la letra. Querramos o no, Dios le va a dar un tiempo al diablo para que ejerza su poder y su dominio sobre los moradores de la tierra. Eso es inevitable, hermano. Está escrito en su palabra y así será. El conocimiento de Dios es absoluto. Dios siempre tiene conciencia de las cosas. Él lo sabe todo, es absoluto, todo. No hay nada que se escape de sus manos. Todo tipo de conocimiento está delante de Dios. No hay nada oculto para Él. La omnisciencia de Dios es parte crucial para la justicia final que Dios va a hacer. ¿Por qué? Antes que un juez emita una sentencia, debe de conocer y tener conocimiento del caso que va a juzgar. Aunque los jueces terrenales son imperfectos, sabemos que la justicia de Dios es perfecta y santa. Entonces, Dios va a juzgarlo con justo juicio, en base a hechos, con conocimiento de causa. Omnisciencia significa todo conocimiento. Salmo 147:5 dice: grande es el Señor nuestro y de mucho poder, su entendimiento es infinito. Dice la Escritura que la sabiduría de los hombres es lo insensato de Dios. Usted puede traer todo lo más avanzado científicamente en conocimiento, y eso es lo más insensato para Dios. Es tan grande el conocimiento que es muy difícil poder ir más allá de lo que Él ha establecido. Por eso dice la Escritura que las cosas reveladas son para nosotros y para nuestros hijos. Las cosas ocultas pertenecen solamente a nuestro Dios. Por eso nosotros llegamos hasta donde la Escritura nos permite llegar. Más allá de eso es especulación, porque no podemos ir más allá de lo que Dios ha establecido. Dice el Señor, Hechos 15:18, que hace conocer todo desde tiempos antiguos. Hebreo 4:13, no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia.
Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Todo está descubierto. En aquel día, Dios nos va a sacar todo, ¿verdad? Lo que hicimos, sea bueno o sea malo. Aún las cosas que nosotros inconscientemente hicimos. Por eso el salmista decía, Dios, líbrame de mis pecados ocultos. ¿Por qué? Porque habían pecados que el salmista cometía en su insensatez, fuera de su conocimiento. Pero él sabía de que Dios iba a traer cada obra a juicio. Y para terminar, vamos a ver la santidad de Dios. La santidad de Dios, otro atributo de Él. La santidad de Dios está dividida en dos partes. Una es lo apartado o lo otro, y lo segundo es santo, que se refiere a las acciones justas y puras de Dios. Las acciones. Entonces, partamos primero, cuando la Biblia dice, habla de objeto santo o de un pueblo santo, se refiere a objetos que han sido apartados, consagrados para Dios. Cuando la Biblia habla que nosotros somos santos, pueblo santo, nación santa, es porque Dios nos ha apartado, nos ha separado para que honremos únicamente su nombre, que nos consagremos a su obra. Cuando estábamos en el mundo, Él nos apartó del mundo para que nos consagráramos a Él. Ustedes se acuerdan cuando Moisés, ¿verdad?, iba al monte y Dios le dijo en Éxodo 3:5 que quitara las sandalias de sus pies. Ahí lo tenemos. Ahí lo tenemos, ¿verdad? Dice, ¿verdad?, es el texto más fácil que me ha salido porque tan grande que así fueran todos. Quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Bueno. ¿Por qué? So, Porque ahí estaba la misma presencia de Dios. Y si Moisés se atrevía a acercarse, podía caer muerto instantáneamente. Porque no podría soportar la misma presencia de Dios. Es más, nosotros no podemos. Por eso es que cuando seamos arrebatados de esta tierra, nuestros cuerpos van a ser glorificados. De una composición que no puede ser destruida, glorificados como el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, que podamos traspasar el tiempo, el espacio, y podamos permanecer y durar para siempre. Dios siempre, el segundo significado es santo, que se refiere a las acciones puras y justas de Dios. Dios hace lo que está bien, nunca hace algo que está mal. Todo lo que Dios hace es justo y bueno.
Siempre Dios actúa de manera justa porque su naturaleza es santa. Por eso Él no puede actuar de otra forma. Cuando somos llamados a ser santos, ¿qué es lo que usted entiende de eso? Es mi último trago porque ya voy a terminar. Repito, cuando somos llamados a ser santos, ¿qué es lo que usted entiende de eso? Señor les bendiga. O sea que significa que el Señor nos llama, hermano, a ser santos, porque Él quiere que nosotros nos apartemos de lo común, de todo lo que es ordinario, común, ¿verdad? Y que vivamos para Él. Amén. Así es. Eso significa que hemos sido llamados a apartados de nuestra pecaminosidad normal o cotidiana que hacemos. A eso es a lo que Dios nos llama, a que nos apartemos de todo aquel pecado que nos separa de Dios. No es que seamos perfectos, o que tengamos alas, o tengamos alguna aureola aquí, ¿verdad? Y que ya vamos volando. No, sino a que cada día vayamos cambiando y dejando cualquier cosa que nos separa de Dios. Pero hay hermanos que piensan así, lamentablemente. Piensan que son tan santos, que tienen alas, que ya van a volar, ¿verdad? Y eso no es lo que la Biblia dice. La Biblia habla de que nos apartemos de todas aquellas cosas que nos contaminan o nos inducen a pecar contra Dios, porque somos un pueblo consagrado, apartado por Dios. Pueblo somos suyo. La Biblia dice que somos ovejas de sus prados, que Él nos compró con precio de sangre, no con oro ni plata, sino con precio de sangre. Hermano, en Juan 8:23 dice, y le dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Él dice que seamos santos como Él es santo, pero que lo busquemos a Él, nada más. Así es, tenemos que apartarnos. Santo. Apartarnos de todas aquellas cosas que nos contaminan y nos separan de Dios. Eso es la santidad. No es que alguien está más cerca de Dios, no, nadie. Mientras estemos en este cuerpo, el pecado nos separa de Dios. Por eso es que tenemos que buscar día a día, ¿verdad?, su presencia. Entonces, resumiendo, la santidad tiene dos significados: lo otro o lo apartado, ¿verdad? Lo que hemos sido apartados para ser consagrados para Dios. Y dos, las acciones puras y justas de Dios, que somos llamados a manifestar. ¿Cómo manifestamos esas acciones puras? Con el nuevo nacimiento. ¿Cómo manifiesta usted esas acciones? Por el nuevo nacimiento. Y hemos sido llamados a ser santos para reflejar la justicia de Dios. En otra enseñanza voy a tratar la preexistencia de Dios, ¿verdad? Hasta ahí. ¿Alguna pregunta?
o duda con respecto a estos atributos. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Estamos en el mundo, pero hemos sido apartados del mundo. Ya no tenemos ninguna relación ni conexión con el mundo, porque hemos sido consagrados para Dios. Estamos en el mundo, porque nadie puede negar eso, ¿verdad? No estamos en el cielo, pero ya no hacemos ni practicamos las cosas que hacíamos cuando estábamos en el mundo, porque ya no somos del diablo, hemos sido comprados por Jesucristo. Nos ha puesto un sello en la frente de que somos propiedad de Dios, ya no del diablo. Otra pregunta o comentario. Bueno, Dios les bendiga, Dios les guarde y gracias por su atención. Que el Señor nos ayude a aprender más de su palabra. Gloria a Dios. A su